Números, estadísticas, bases de datos. Desde la Universidad de Costa Rica emergen miles de cifras que intentan describir nuestra realidad. Pero, ¿qué significan realmente estos datos para la vida cotidiana de los costarricenses? En Pueblos en Voz Alta queremos aterrizar estos números, darles un rostro humano y una voz auténtica. Soy Max Arce y los invito a acompañarme en un recorrido por los pueblos de Costa Rica para entender quiénes somos, qué hacemos y qué esperamos de las próximas elecciones de febrero 2026. Estamos en el olvido, le digo. ¿Pienso votar? Sí, porque de ahí vamos a escoger quién va a ser nuestro líder, ¿no? Y yo creo que cuando uno vota, si uno oye alguna conversación, puede opinar. Si usted no vota, no opine, creo yo. La voz de uno cuenta y se hace escuchar el porqué. Si uno no vota, entonces queda así como en el limbo. Es importante, porque si no votamos, podríamos llegar a un país dictador, ¿verdad? Pienso yo, ¿verdad? Si no votamos. Talamanca, un cantón fronterizo diverso y profundamente multicultural. Aquí conviven pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinas y migrantes, en uno de los territorios más ricos culturalmente del país y también de los más olvidados. Talamanca no es una sola Costa Rica, son muchas. Lenguas ancestrales, saberes que resisten y formas de vida que no siempre caben en las estadísticas oficiales. Por eso vinimos hasta aquí, para escuchar a quienes viven en la frontera, en los márgenes, en territorios históricamente excluidos. En Pueblos en Voz Alta llegamos a Talamanca, un cantón único en Costa Rica, un territorio donde convive la mayor riqueza cultural indígena de este país, con algunas brechas sociales muy profundas. Aquí vive casi la mitad de la población indígena nacional, principalmente en pueblos Bribri y Cabécar, y más del 70% de sus habitantes residen en zonas rurales, muchas veces lejos de caminos, de servicios y decisiones. Talamanca es uno de los cantones que más ha crecido en población en la última década, pero ese crecimiento no siempre viene acompañado de desarrollo. Es el cantón con los índices más bajos de desarrollo social de este país y es uno de los que enfrenta los mayores niveles de pobreza multidimensional. En muchas comunidades, el acceso al agua potable, a la electricidad, a la educación secundaria y a la infraestructura, principalmente en salud, siguen siendo una lucha diaria. La economía se sostiene entre la agricultura, de banano, cacao, plátano y cultivos de subsistencia, así como el turismo, que crece principalmente en la costa y en proyectos comunitarios, pero que no siempre llega por igual a todos los sectores. Mientras tanto, la geografía, el aislamiento y la falta de infraestructura siguen marcando la vida diaria de estas comunidades. En este contexto, votar o no es una decisión sencilla. Para muchas personas, especialmente en territorios indígenas y comunidades alejadas, la democracia se mide por algo básico: si el Estado llega, si las promesas se cumplen y si su voz es realmente escuchada. Hoy estamos en Talamanca para escuchar estas voces, porque detrás de los mapas, los índices y las estadísticas hay historias reales. Y en Pueblos en Voz Alta seguimos recorriendo los cantones de Costa Rica de cara a las elecciones de febrero 2026, convencidos de que entender al país comienza por escuchar a su gente. Antes de escuchar sus respuestas, vale la pena detenerse un momento. ¿Por qué cuando se habla de Talamanca no todos parten del mismo lugar ni enfrentan las mismas condiciones? Aquí las prioridades no se miden solo en cifras, sino en experiencias cotidianas, en lo que falta, en lo que duele y en lo que urge. Desde esa realidad, le preguntamos a sus habitantes cuál consideran que es el mayor problema del cantón y a qué debería prestársele mayor atención. Tal vez, digamos, como somos de acá, tal vez no les ponen mucha mente o no le toman mucha importancia, perdón. Entonces nos dejan así como... Algunas personas sí nos toman en cuenta, pero hay algunas como que no importa y así, pero no todos somos iguales. Sería la carretera nuestra y no tenemos bus.
no tenemos medio de transporte. Usamos a los muchachos que están prestando un servicio, pero ese es algo con muchos riesgos. No es nada oficial. Ante el gobierno, ellos no son oficiales. Entonces, nos quitaron nuestros buses, ya va más de un año que nos quitaron nuestros buses y no tenemos esperanzado a cuando ellos vengan o cuando van, y ellos vienen cuando les da la gana, ¿no? Lo que es en infraestructuras, como el puente, como carreteras, mejorarlas, y aquí entra mucho turismo, entonces el turismo viene a ver y a conocer, entonces yo creo que hay que darle un mejor recibimiento, ¿verdad? Aquí hace falta mucha comunicación. Las redes también son muy malas acá. Sí. Muchas veces se va el internet mucho y se mete la señal panameña. Eso también, hay unas buenas antenas hacen falta acá. El desempleo. El desempleo para mí es una de las grandes, digamos, de los grandes problemas que existen, no solamente acá, sino en todo el país. Pero principalmente que todo en lo que ha sido la zona de Limón, porque de hecho tenemos el caso de una amistad que es una persona estudiada, tiene su bachillerato y por más que ingresan currículum a diferentes, como le explico, lugares, no consiguen empleo. Lo que es empleo, porque tal vez muchos que sí hemos andado, conocemos la mayor parte de la provincia de Limón, de Guapiles para acá, sí hemos andado todo lo que son las zonas bananeras, y supuestamente se hizo un muelle para albergar la población de Limón, y fue lo contrario. El mayor problema, todo el mundo sabe cuál es, que es la delincuencia. Y ese es el primer punto que tienen que empezar a tocar. Nos ponemos a enumerar, son muchísimos, pero principalmente el tema de la violencia, que lo vemos diariamente, es un tema que está manchando el país. El tema educativo, otras áreas como salud, infraestructura, cosas que han quedado a medias. Entonces, son muchos los factores y puntos que hay que llegue a presidente o presidenta tenga que esclarecer o mejorar estas cosas. En Talamanca conviven múltiples poblaciones y comunidades diversas que enfrentan muchos de los mismos desafíos que atraviesan al resto del país. La delincuencia y la falta de infraestructura pesan con más fuerza en su vida cotidiana, en un territorio al que no siempre es fácil llegar y del que tampoco es sencillo salir. Pero hay algo que aparece sin necesidad de preguntarlo directamente, y es que dentro de esta diversidad, cada población enfrenta problemas distintos, urgencias propias, realidades que también quieren y necesitan ser escuchadas, porque no es lo mismo quedar atrapado en una presa sobre la Ruta 27 que no tener manera alguna de sacar sus productos de su tierra. No es lo mismo ver pasar a un turista frente a su casa y disfrutar de la belleza de su territorio y aún así no poder ofrecerle ni siquiera una pipa fría. Escuchemos estos desafíos. Aquí no existimos. Cuando usted llega a Bribri, de Zigzaola a Bribri, usted sigue a Limón y San José, pero para esta zona aquí no hay gobierno que se acuerde de nosotros. No hay. Estamos como abandonados. No sé si porque somos indígenas o porque no hacemos bulla, no manifestamos, no sé. Pero sí estamos olvidados. Si usted va a la zona de la costa, usted puede ver las calles en perfecto estado, ayudas, esto, etcétera. Pero cuando llega a Bribri, de Bribri para acá, usted ve ya lo que expresa todo eso. Malas calles, en un área como el área de Sureca, que es el principal puerto donde llegan todos los productos de Talamanca, que salen de aquí y llegan allá, y todo el país prácticamente, obvio como todos los otros productores también agrícolas, se ven maltratados por intermediarios y vienen y engañan al pueblo de Talamanca.
Bueno, ahí al menos en el playón se recopila el plátano, el banano, el cacao, que es con eso que nos solventamos algunas necesidades, pero nos los pagan, digamos, a precios bajos, porque la verdad que los dueños de nuestro producto son la gente de afuera, son los blancos. Se ocupan muchos doctores en varias comunidades. Hay solamente, hablando ahí en la Alta Talamanca, hay como 3 partes y son varias comunidades, como casi 40 comunidades o más, que la verdad que ellos, o sea, 3 doctores no dan basto. La mayoría de los extranjeros se han apoderado de todas las playas y de todos los lugares, así digamos, que son turísticos. ¿Sí? Se ha ido perdiendo todo poquito a poco. ¿Por qué pasa eso? Debería, en teoría, esas zonas fronterizas estar más desarrolladas en infraestructuras, mejores mecanismos por decirlo así, un ejemplo en lo que es la modalidad de turismo, educación y todo, pero eso no pasa. ¿Qué es lo que pasa? Como todo está concentrado en la zona metropolitana, los que a duras penas salen de esa zona, Upala, como ya mencionaste, Upala, Talamanca, Los Chiles, tienen que hacer un milagro para poder ir a estudiar hasta San José, para poder prepararse, después volver a sus pueblos a ver cómo le tienden la mano o cómo ponen en práctica las cosas que aprendieron y poder tal vez esclarecer un poquito la vista o la mentalidad de las personas. Pero el que es pobre, pobre, ahí se quedó. Si no le dieron alguna ayuda de beca, ahí quedó estancado. Con el primer, digamos, con el nivel de colegio. Si tendría que estudiar, tendría que irme de Talamanca. Correcto, porque aquí no hay posibilidades. O sea, si usted ve aquí en lo que es la zona de Zixaola, no hay un centro como una universidad o algo así que pueda albergar a los estudiantes que salen aquí del Colegio Paraíso y al mismo colegio de Zixaola o al de Cindea de Zixaola. No hay. O sea, las universidades están allá en Bribri, lo que es el CUN, que es lo único que hay, y creo que es el INA, que todo está ahí, y estamos hablando de 33 kilómetros. Aquí no hay muchas opciones. Yo creo que en Bribri creo que hay una universidad, no estoy muy seguro. Pero cuando salen de acá, tal como mi hija, sale el otro año. Va al colegio técnico profesional de Bribri, pero cuando sale el otro año, en Limón no hay yo creo que va a tener que ir a San José a estudiar para tener mejores opciones, ¿no? Ese papel que tiene este paso fronterizo es más que todo por los duty free, que la gente viene de todos lados a comprar acá, porque es un tratado de libre comercio. ¿Qué beneficios tiene usted, por ejemplo? Ya, aquí lo único que salen beneficiados así son los parqueos, porque aquí vienen las personas, estacionan su vehículo en los parqueos o acá en las orillas y van directo para el otro lado. Ya, aquí uno nada más los ve pasar, ¿verdad? Es rara la vez cuando pasan ahí comprando un par de lentes o una gorra, pero vieras que está bien duro. Todo el mundo va para Panamá. Aquí nosotros estamos aquí de manos cruzadas nada más. Cuenta la historia que muchas comunidades se internaron en las montañas cuando llegaron los conquistadores, buscando refugio para sobrevivir a la violencia y a las barbaries de la época. Ese aislamiento fue, en su momento, una estrategia de resistencia y de vida, pero que hoy sigan habitando esas montañas no debería convertirse en una excusa para su abandono. La distancia geográfica no puede seguir siendo distancia política. Sus territorios existen, sus comunidades existen y sus necesidades existen. Para llegar al sur del Caribe costarricense debemos hacer varias listas.
lugares para comer bien, experiencias ancestrales por vivir, compras más accesibles por hacer. Pero cuando se trata de pensar el país del futuro que queremos, surge una pregunta inevitable. ¿Aparece también el nombre de Talamanca en esas listas de prioridades de un próximo gobierno? Nos lo toman en cuenta cuando andan pidiendo votos, pero después que pasan ya las elecciones ya y queda quien queda en su trono, como dice el dicho, se olvidan del pobre, ¿verdad? No, somos las que menos somos tomadas en cuenta. De hecho, para todo, para el empleo, para el progreso de la provincia como tal, llámesele todo, ¿verdad? Talamanca, Limón Centro, es de las que menos somos tomadas en cuenta. Porque ahí hay algo muy importante, que Talamanca ha sido un poco olvidado y no. Lo tienen así como entre medio, ¿va? Un poco olvidado y no. Lo tienen así, sí trabajan y no trabajan. Pero sí, ahí está. Algunas sí y algunas no. A veces solo vienen de momento y están y después, solo cuando ya tienen su voto, entonces ya se hacen a un ladito. Bueno, si nos toman en cuenta solo será de palabra, pero no en hechos. En hechos nada que ver. Nada que ver. Yo no he visto, al menos en esas dos, porque habrá problemas y necesidad en todas partes, pero lo más prioritario que es para nosotros transportarnos para ir a Levi's o para ir a cumplir con nuestro compromiso, con las luces, con el agua, con nuestro teléfono, no hay manera. Yo estoy desde esta mañana esperando transporte para salir y no he conseguido, no sé hasta qué hora viene un bus. Vemos que el presidente o las entidades del gobierno nos tienen abandonados siempre. Ellos se acuerdan de venir a buscar el voto, siempre y cuando quieren que le apoyemos, que le demos el voto, eso a nivel general. Burlados, como que lo agarran como un juguete a uno, porque nada más vienen cuando necesitan. Yo trabajaba en cruceros y usted sabe que las islas caribeñas, la mayoría son de raza negra. ¿Por qué si usted va a muchas de esas islas, están bien y todo está como tiene que ser? ¿Por qué de estos lados no? ¿De qué vivimos? Del turismo internacional y nacional. Deberíamos estar mucho mejor y tomar más en cuenta. Porque somos, ¿qué es lo que nosotros damos? Damos al turista entretenimiento, qué sé yo, nuestras culturas, qué sé yo. Se debería ponerle más atención. Pues pienso que no, la verdad, pienso que no. Aunque el pueblo dice a veces, o tal vez el pueblo es engañado y dicen, no, el gobierno vino a hacer una clínica con toda su capacidad y todo, pero si lo vemos así, al final de cuentas viene siendo una donación de algún país, Francia, Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera. Entonces utilizan esa fachada para decir, el gobierno puso eso ahí. Entonces, la realidad es otra. Entonces, si durante años el gobierno, y no hablo de un gobierno en específico, todos los que han gobernado el país, pienso que no han tomado a Talamanca en cuenta. Podría copiar y pegar el resumen de capítulos anteriores de Pueblos en Voz Alta y en muchos sentidos el resultado sería el mismo. El no aparece una vez más. No se sienten tomados en cuenta, no ven reflejadas sus realidades desde planes de gobierno, no perciben la presencia del Estado. Pero en Talamanca ese no pesa distinto. Es un no que arrastra décadas, incluso siglos. Desde una mirada cultural e histórica, el rezago en políticas públicas que se le debe al pueblo de Talamanca es una deuda acumulada, profunda, que atraviesa generaciones y que sigue abierta. Tal vez por eso para muchas personas en Talamanca, ir a votar dejó de tener sentido como herramienta de cambio.
¿Será esa historia de abandono una de las razones por qué tantos han decidido no acudir a las urnas? Porque el pueblo ha sido muy engañado, ¿verdad? El pueblo ya no cree. El pueblo está tan así que cuando tomas o cuando vienen temas de política, solo se acercan al pueblo con un espejismo de promesas y esas cosas nunca suceden. Por lo mismo, como le estaba explicando, vienen diciendo que sí, voten por nosotros le ayudamos, o esto, y obtienen su voto y están un momento y ya después, ya. Y tal vez por las promesas que hacen los candidatos y no cumplen, más que todo los presidentes o los diputados que vienen y prometen, y a la hora que ya están en el poder ya se olvidan de uno. Y este distrito de Zixaola, ese distrito está en el olvido. Aquí como quien dice, ven a todo el mundo por allá y aquí es lo último que vienen a ver. Y gracias a Dios que ahora no se inunda como antes, porque vieras cómo sufríamos antes con las inundaciones. Vieras que es algo muy simpático, porque de hecho yo he trabajado para las elecciones. Casi siempre voy como miembro de mesa. Y sí, la posibilidad de que la gente se acerque a las elecciones a votar es, pero mínima. Yo siento que es que la gente está cansada de lo mismo. Está así, como decimos, resfriados por lo malo, porque se presentan, ofrecen, presentan proyectos, presentan con posibilidades de que el país de verdad progrese o de que mejore, y es con lo que menos cumplen. Ya a la hora nosotros lo hablamos así, a la hora y en el momento en el que ya están en su puesto, en su curul, se olvidan de todo. Entonces ya, como los diputados en muchas situaciones, o sea, ya estamos aquí, ya no nos importa el pueblo, ya cumplieron con darnos el voto y, como dicen, las palabras se las lleva el viento. Porque yo creo que los pueblos pequeños, así, digamos Talamanca, Upala, yo creo que los tienen como apartaditos, como al lado. Yo creo que deberían ponerle más atención como tal como Limón. Limón es una de las provincias o uno de los puertos que saca más exportaciones, pero es el que se le da menos. ¿Por qué sería? Hablamos de delincuencia, hablamos pero a Limón siempre se le trata menos. Foto con el indígena, foto con la señora del Patí, foto en el puente de Zixaola. ¿Listo? Sí. Entonces vámonos. Y no volverán hasta dentro de 4 años. ¿Cómo voy a creer en alguien que me utiliza una y otra vez para una foto y un discurso? Al final yo sigo aquí, trabajando, sobreviviendo, resolviendo el día a día. Sin embargo, en Limón todavía hay una convicción profunda, la fe en sí mismos, en su propio esfuerzo, en el sudor diario, en los pasos que se dan entre ríos y barro, entre el cacao y el banano. Y es desde esa fuerza, desde esa identidad que no se rinde, que el primer domingo de febrero de los años electorales muchas y muchos limonenses salen de sus casas para ir a votar, no porque todo esté resuelto, sino porque creen que su voz, aún en medio de la dificultad, sigue teniendo valor. Primero que todo porque seguimos teniendo ese privilegio, seguimos teniendo ese derecho como costarricenses, como patriotas. Siento que es algo que debemos ejercer todos, independientemente, a pesar de que la gente está, como decimos popularmente, tan resfriada por los malos gobiernos que han pasado. Primero que todo para ejercer nuestro derecho al sufragio, que no todos los países lo tienen. Hay muchos países aquí en Latinoamérica que no tienen ese derecho y lo anhelan. 1, 2, que
que si no sale a votar una persona, usted no tiene derecho a hablar, no tiene derecho a reclamar, como dicen. Porque si yo voy y ejerzo mi derecho al voto, yo puedo ir donde ese candidato y decirle, yo voté por usted porque usted dijo esto y esto y eso, y no lo está cumpliendo. Tal vez sí, dependiendo que venga un candidato y que vea, voy a hacer esto y que de verdad no muy lo haga. Entonces, claro, uno se mete y vamos a apoyarlo para ver si en dado momento lo hace. Entonces usted no tiene ningún derecho de reclamo si usted no vota, no aporta su granito de arena para decir, bueno, esperamos un bien para nuestro pueblo aquí. Pues si usted no vota, ¿qué se puede hacer? Nada. Se refleja como que se refleja ante el gobierno que a nosotros no nos interesa, pues, ni a nosotros mismos, mucho menos. Es importante porque ponemos a nuestro país, ponemos a Costa Rica en su totalidad, ¿verdad? No importa la provincia, no importa el cantón, vamos, Costa Rica somos todos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado o por lo menos dar un voto de confianza a alguien que vaya a gobernar de la mejor manera y que atienda muchísimas necesidades, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque de ahí tenemos que escoger a alguien que nos lidere. No estoy diciendo que tenemos que seguir con el continuismo, pero tenemos que continuar con una visión de que el país tiene que mejorar. Pero digo, tiene que venir alguien con una idea realmente en serio y tomar el país y volverlo donde estábamos. Costa Rica hace años es un país lindo, Costa Rica, no es que era, es. Talamanca es un cantón de profundos contrastes. En lo alto de la montaña, los pueblos indígenas resisten desde el aislamiento, sosteniendo su cultura casi como un acto de supervivencia. En las planicies, las grandes extensiones bananeras mueven la economía, mientras que en la costa, el turismo crece, pero muchas veces pasa de largo, sin tocar realmente a las comunidades que lo rodean. Aquí la frontera existe, pero los beneficios suelen quedarse del otro lado. Los turistas llegan en buseta, duermen y se van, consumen poco de lo que se produce acá, la gente local. Los caminos están impecables hasta los puntos de interés. Después de eso, los pueblos parecen borrarse del mapa. La infraestructura, la educación y las oportunidades muestran un cantón que quedó detenido en el tiempo, como si el país hubiera avanzado sin mirar hacia atrás. La vida indígena persiste sin grandes expectativas de empleo o desarrollo, sostenido más por el aislamiento que por el acompañamiento del Estado. En este contexto, el voto se vive de manera ambigua. Para algunos sigue siendo una esperanza de cambio. Para otros, aunque no lo dicen frente a cámara, votar dejó de tener sentido después de años de promesas incumplidas y de decisiones tomadas lejos de su realidad. El cansancio es real, aunque la esperanza todavía no desaparece. Talamanca es un cantón multicultural, con datos duros y realidades difíciles, pero detrás de cada cifra hay personas que aún esperan que el país vuelva su mirada hacia esta región tan rica en cultura, naturaleza y dignidad. Porque entender a Talamanca no es solo leer números en rojo, es escuchar sus silencios, sus ausencias y también su persistente deseo de ser parte del futuro de Costa Rica. En cámara, Freddy Quesada. Yo soy Max Arce y nos vemos en un próximo programa de Pueblos en Voz Alta.